Dios les bendiga, les saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, dando inicio a la enseñanza número 384. El tema: el pecado no es un juego. Ya he dicho en varias enseñanzas acerca de que el pecado, desde mi perspectiva práctica y ministerial, casi siempre que ministro liberación a alguien le explico que los demonios han tomado control o derechos legales en sus almas, o sea, mente y corazón, debido a que cometieron un pecado. Y eso se traduce como un rompimiento o quebrantamiento a una ley de Dios. Pero el daño colateral y la misma o la misión de Satanás y sus demonios es que el pecado te aparta o te aleja de Dios, y en casos extremos pierdes el rumbo y ya no puedes regresar. Y si regresas, tu vida ya no es igual y tu relación con Dios está rota desde tu parte, porque no has sido verdaderamente libre. O sea, no te has ministrado en liberación. Y por lo tanto, mi Señor Jesús no te ha hecho verdaderamente libre. Te abro mi primer énfasis. Por favor, pon mucha atención. Yo, como pastor y ministro de liberación, quiero que ustedes sepan que la Biblia expresa el complejo concepto del pecado de varios puntos de vista y a través de varias palabras hebreas y griegas. Yo trataré de ir más profundo en esta enseñanza para explotar algunas de estas palabras con el objetivo de exponer la naturaleza del pecado y su relación con el carácter de Dios, sin perder de vista la idea central en la Biblia, que dice que el pecado es una condición humana de separación o alejamiento de Dios que surge de una actitud interna de rebelión en contra de Dios. Te invito que leas Marcos 7 del 20 al 23 y Lucas 13:34. Y mientras lo lees, quiero que hagas una pequeña reflexión y me digas, ¿qué te ha parecido hasta aquí esta enseñanza? Me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos, y actives la campanita para que te avise cuando subamos nuestras enseñanzas. Y lo hacemos todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Y también a los que nos escuchan a través de Facebook, por favor, compartan y den un like. Ustedes saben que eso es necesario para dar a conocer nuestro ministerio. Dicho esto, recuerda que el pecado tiene su origen cuando en Edén, Adán y Eva se negaron a obedecer el mandato explícito de Dios, o sea, el que les había dado un mandamiento o una regla. Y ellos la quebraron. Estudia el capítulo 3 de Génesis para que sepas de qué te estoy hablando. Esta rebelión existe en la raíz del pecado, y una naturaleza rebelde y pecaminosa ha infectado a toda la humanidad desde la caída. Estudia Deuteronomio 9:7, Isaías 39, Salmo 51:5, Efesios 2:3. Como lo dice el título de esta enseñanza, el pecado no es un juego, o no juegues con el pecado. Como lo expliqué al inicio de esta enseñanza, una perspectiva bíblica del pecado
se refiere a quebrantar o violar la ley divina de Dios. Estudia Primera de Juan 3:4, Santiago 2 del 8 al 11. Dios estableció sus leyes o mandamientos. Y no me refiero a los 10 mandamientos, sino a su plan o estándar de justicia para el buen comportamiento humano, según Deuteronomio 6, del 24 al 25. Cualquier avar en hebreo o parabasis en griego es igual a transgresión o sobrepasar los límites establecidos por Dios. En la libertad humana es pecado, según Santiago 2, del 8 al 11. Segundo énfasis. Otras palabras griegas y hebreas en la Biblia descubren el pecado como violación de la ley, ilegalidad, un paso en falso, traspasar el territorio prohibido, etcétera, 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 según Primera de Juan 3:4, Romanos 4:15, Romanos 7, del 10 al 25. Pero también, según el diccionario bíblico ATS, el pecado es cualquier pensamiento, palabra, deseo, acción o omisión de acción contrario a la ley de Dios o defectuoso cuando se compara con ella. Y las palabras más usadas para pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son ata, H-A-T-A, en hebreo, y amartaño en griego, que inicialmente significaban errar el blanco o fallar en el deber. En Romanos 3:23 del término griego deriva el término teológico. Amartología, que denota el estudio del pecado. No olvides esto. Todos los pecados se rebelan contra Dios y violan su norma para un comportamiento recto. Ellos exceden los límites, nunca dan en el blanco y tampoco cumplen el buen propósito de Dios para sus vidas. Tercer énfasis. Otro daño y causa el pecado que se expresa en la Biblia es la falta de fe en Dios. Por ejemplo, hacer el mal, Romanos 14:23, Deuteronomio 32:5, Romanos 7 del 21 al 24. La impiedad la puedes leer en Judas 1 del 14 al 15. También el hablar mentiras o hablar falsedad de Dios. Léelo en Oseas 7:13, Romanos 1:18. La desobediencia en Efesios 5, del 5 al 6. Desviarse del camino de Dios o volverse hacia su propio o personal camino. Isaías 53:6. Las palabras bíblicas que describen el pecado varían según la traducción al español y el uso del contexto. Impiedad, transgresión, iniquidad, maldad, son algunas que puedo recordar en este momento. Pero también la Biblia menciona la carne, que es la raíz malvada de todo pecado, la depravación transmitida de Adán a todos sus hijos. Me encantaría si tomaras en serio y estudiaras esto. Dios es perfectamente justo, santo y sin pecado.
Léelo en Habacuc 1:13, en Deuteronomio 32:4, en Josué 24:19, en Isaías 6:3, Primera de Pedro 2:22. Dios aborrece el pecado y el efecto corruptor en los humanos. Salmo 11:5, Segunda de Samuel 11:27, Proverbios 6 del 16 al 19, Zacarías 8:17. El pecado condena a las personas a la muerte. Recuerda que la paga del pecado es muerte. Primera de Corintios 15:56, Génesis 2:17, Romanos 5 del 12 al 14, Efesios 2:1. Cuarto énfasis. Yo, como pastor y ministro de liberación, te pido que dejes que sea la Biblia la que te defina el pecado y no lo hagas tú mismo, ya que caerás en una trampa demoníaca si lo haces, porque serás empujado a marcar cosas como pecaminosas para ajustarte a tus propias aversiones y desagrados. Realmente, la Biblia nos dicta el estándar concreto que necesitamos. Sigue esto militarmente. Si la Biblia dice que algo es pecado, entonces es pecado y debes estar de acuerdo con esa valoración. Pero si la Biblia no dice que algo es pecado y no viola ningún principio bíblico, entonces eres libre para formar tus propias convicciones al respecto. Dios, en su amorosa bondad y misericordia, gracia, proporcionó solución al pecado a través del sacrificio expiatorio de mi Señor Jesús, su Hijo amado. Lee algo de esto en Mateo 26, del 27 al 28, Romanos 5, del 6 al 9, Efesios 1:7. Pero también mi Señor Jesús vino a liberarnos del pecado y la maldición de la muerte. Primera de Juan 1:7, Romanos 6:18, y a hacernos verdaderamente libres, echando fuera los demonios que hayan tomado derechos legales en tu vida a causa del pecado. Marcos 16:17, Mateo 10:8. Y como si esto no bastara, también mi Señor Jesús, cuando le volvemos a fallar, es nuestro abogado, el cual podemos confesarle nuestros pecados mediante el proceso de ser ministrados en liberación. Así te pones a cuentas con Él y recibes su amoroso perdón. Primera de Juan 1:8. Voy a cerrar esta enseñanza diciéndoles una vez más, el pecado no es un juego. O sea, no juegues con el pecado. Y si el diablo te engañó y caíste en una trampa de acostumbrarte a vivir en pecado porque no sentías que el Espíritu Santo te redarguía, recuerda que cuando estás en pecado, estás lejos de Dios, por lo tanto, lejos del Espíritu Santo. Y esa es una trampa demoníaca por haber cometido pecado. Pero si ese es tu caso, hoy mismo busca ser ministrado en liberación y será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre, volviendo a salir de la oscuridad. Cierro dejándote una tarea. Estudia Primera de Pedro 2:9. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Señor, que todo aquel
que está cometiendo pecado y hace del pecado un juego, por favor, ten misericordia de él. No sabe lo que hace. Te pido que tu Espíritu Santo lo redarguya y él busque ser ministrado en liberación, porque se pondrá a cuentas y mi Señor Jesús lo hará verdaderamente libre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.